Hola a todos de nuevo, bienvenidos a Terror Desconocido. Hoy voy a comentaros la saga de muertos vivientes del gran maestro del terror, George Romero. Bueno, la saga esta es la saga más importante dentro del cine de muertos vivientes. Es una saga imprescindible. Una saga que en un principio iba a ser concebida como una trilogía, pero al final la cosa se extendió un poco más. Ahora después lo explicaré. Y bueno, este vídeo va a contener spoilers. Es necesario para poder comentar más a fondo sobre las películas. Así que nada, pues supongo yo que es una saga, por lo menos la primera trilogía, que la mayoría de gente, de aficionados al cine de terror, estoy seguro al 100% de que la habrán visto. Si no, pues que detengan el vídeo porque voy a comentar detalles importantes de las películas. Bueno, esta saga comenzó con La Noche de los Muertos Vivientes, película de 1968, y que fue el comienzo de lo que denominamos el cine de terror moderno. Gracias a esa película, después aparecieron grandes maestros que revolucionarían el género, como fueron Tobe Hooper, John Carpenter o Wes Craven, y que son, digamos, los responsables de que hoy día tengamos el género de terror que tenemos. O sea, todo el género de terror que tenemos hoy día ha bebido de esas películas, ha bebido de esos grandes maestros, sobre todo ahora que están tomando mucho de esa década de los años 70, finales de los 60, 70, la década de los 80, están absorbiendo mucho de aquellas películas y aquellos grandes maestros. Fueron unas décadas geniales para el género de terror, para mí las más importantes, los 70 y los 80, y hoy día se está, digamos, tomando mucho de aquella época para el cine de terror que se está haciendo ahora o para los nuevos directores, que toman como ejemplo los directores estos que se han consagrado como grandes maestros del terror moderno. Y el que comenzó todo fue George Romero con La Noche de los Muertos Vivientes. ¿Por qué fue así? Porque anteriormente a La Noche de los Muertos Vivientes, todo el cine, podríamos denominar que a partir de 1968, de los muertos vivientes hacia adelante, es el cine de terror moderno, y de 1968 hacia atrás el cine de terror más clásico. Cambió un poco la forma de ver el cine de terror, cambió un poco la estructura tenemos aquí pues un monstruo de los vampiros, hombres lobo, una momia, una casa encantada, en fin, con esa estructura clásica cambió para ofrecernos algo diferente. En la estructura clásica teníamos a los elementos de unas personas que, digamos, serían denominados como el bien, con un elemento maligno, con un monstruo, con un ser sobrenatural, el elemento maligno. Era la lucha del bien contra el mal. Tenemos ahí un vampiro, el conde Drácula, tenemos un hombre lobo, tenemos, en fin, esa estructura de un ser demoníaco que simboliza el mal, y los seres que se enfrentan a él, que digamos que simbolizarían el bien, ¿no? Aparte de que ya pueda tener una trama después más o menos intrínseca dentro de ese parámetro, pero el parámetro es ese. Estamos enfrentándonos pues contra el conde Drácula. En las películas de la Hammer teníamos a Peter Cushing, a Van Helsing, enfrentándose contra el mal. Él representaba el bien, se enfrentaba contra el mal, representado por el conde Drácula. Un terror que se basaba mucho también en atmósferas, en castillos, cementerios, etc. Entonces, digamos que habían películas de terror que se salieron un poco de la norma, pero eran casos puntuales, como puede ser, por ejemplo, pues la de Psicosis sería el ejemplo quizás más reconocido de Alfred Hitchcock, que nos trajo una película de terror muy psicológico, que mezclaba el suspense con el cine de terror, que fue uno de los precursores de lo que sería a lo mejor el American Gothic, incluso los slashers. Teníamos por ahí también pues, películas como 2000 maníacos, que ya empezaban a introducir más elementos sangrientos, más elementos de humor negro. Películas como Al caer la noche, que ya nos mostraban unas películas de terror de antologías, lo que son de historias cortas dentro de una historia. La maravillosa Las tres caras del miedo, o La máscara del demonio de Mario Bava, que aunque nos contaba una historia clásica, ya la manera de dirigir ya era diferente, ya nos intentaba deslumbrar visualmente. Entonces, habían propuestas, pero como digo, propuestas separadas ante, digamos, la multitud de películas que sería, pues, como era la Universal, pues todo el tema de monstruos. Luego la Hammer volvió a recuperar eso ya para el cine en color. Y
y eran las propuestas, como digo, más clásicas dentro del género. Tenemos una buena ambientación, una buena atmósfera, tenemos un gran villano y tenemos unos héroes que van a salvar la función. Aún con todo eso, por ejemplo, películas como el Frankenstein de James Whale nos proponen una mayor... no solamente una experiencia dentro de lo que es el cine de terror, que tiene con un monstruo que ha sido creado a base de partes de cuerpos, o sea, de miembros de cadáveres, sino que también nos hace una reflexión pues, sobre lo que es el ser humano, de que a veces el mismo ser humano puede ser más monstruo que un monstruo. El ser humano es el que crea, el que puede hacer algo bello, puede hacer algo horrible, puede hacer algo bueno, puede hacer algo malo. A veces tú has creado algo y el ser que has creado no tiene culpa de haber sido creado, ¿no? De esa manera. Entonces has creado algo ¿para qué? Para que luego sea repudiado. ¿Qué culpa tiene ese ser de haber sido creado? Él no lo pidió, ¿no? Entonces digamos que nos da un trasfondo un tanto mayor. Pero como digo, eran elementos, películas puntuales. Y con la película de La Noche de los Muertos Vivientes cambió todo aquello y digamos que hizo una revolución para que nuevos cineastas en sus películas, aparte de poner un estilo propio ante la cámara, un estilo visual propio que te diera tu propia señal de identidad, también realizar propuestas nuevas. Abrió un campo a 20.000 propuestas. Ya se puede hacer de todo. No vamos a limitarnos solamente en lo clásico, no vamos a limitarnos solamente en los vampiros, no vamos a limitarnos en los hombres lobos, no vamos a limitarnos en la estructura clásica, ¿no? Podemos hacer una película de terror con cualquier elemento, cualquier argumento que se nos pase por la cabeza, siempre y cuando sea bueno y esté bien trabajado, y a la vez también meter algo más, un mensaje más dentro de nuestro cine, que no solamente sea cine de terror, sino que transmita algo al espectador. Aparte de terror, que es lo principal. Está claro que en todas estas películas lo principal era transmitir el terror, pero que no solamente fuera eso, que hubiera también algo más. En el año 68 fue un año también realmente bueno en ese aspecto, porque Dario Argento en Europa haría lo mismo con los giallos italianos. Género que comenzó Mario Bava con 7 mujeres para el asesino, pero que digamos que le dio fama, le dio más impronta Dario Argento con El pájaro de las plumas de cristal, y luego haría ya Rojo Oscuro, que sería el sumum de todos los giallos, y vamos, fue también una revolución dentro del género en Europa, creando un propio subgénero. Pero bueno, me estoy yendo un poco por la parra. La Noche de los Muertos Vivientes sería la más puntera en ese aspecto, porque fue la que revolucionaría el género y daría la palestra a un montón de directores que decidieron pues, hacer sus propias propuestas, con sus propias ideas y su propio estilo. La película es una película independiente. No sé si es la primera película que hubo independiente en general o la primera película de terror independiente, pero si no es así, fue de las primeras, que se desvinculó de lo que es una productora. Antes todas las películas eran producidas por alguna productora, ya sea de mayor nivel o de menor nivel, pero tenían una productora, unos productores, productor o productores que pagaban la película. En este caso era una película independiente, es decir, los mismos realizadores de la película se la pagaron de su propio bolsillo, sin tener ninguna productora ni distribuidora. Esto es algo que luego les traería problemas, ahora lo comentaré. Otra cosa que también hizo Romero con esta película es crear unos nuevos personajes icónicos dentro del cine de terror, que fueron los muertos vivientes. Teníamos por un lado en la iconografía del terror a los vampiros, a los hombres lobo, teníamos también pues, las momias en las películas que trataban sobre una momia, fantasmas, etcétera. Pero lo que es el muerto viviente en sí anteriormente era tratado de otra manera, con la mitología zombie de Haití. Por ejemplo, se habían hecho películas como Yo anduve con un zombie o La Legión de los Hombres sin Alma, pero estaban todas dentro de lo que es la mitología de lo que es el zombie, el muerto viviente de Haití, que como ya expliqué en un vídeo en realidad es algo diferente, pero que después el cine, gracias a la secuela de esta película y al nombre que le puso Dario Argento en Europa, que fue zombie, se mezclaron. Entonces hoy día en el cine realmente lo que es un zombie es lo mismo que un muerto viviente, aunque en realidad sea algo diferente. Lo que hizo George Romero era algo diferente. No tenía nada que ver con lo que es el zombie o ese muerto viviente de la religión haitiana, de lo que es del vudú y de los mitos y los ritos que hay en Haití. No tenía nada que ver, eran unos seres totalmente diferentes.
muertos que se levantan de sus tumbas, que son caníbales, se alimentan de carne humana y no sabemos nunca el motivo de por qué se han levantado de sus tumbas, de por qué han resucitado. También aquí se da una pequeña explicación, que no es que la certifiquen al 100%, pero dan una pequeña explicación, pero luego eso se diluye en el resto de la saga. Aquí explican de que pues, un satélite que pasó por cerca de Venus o de Júpiter, no recuerdo bien, había estallado o lo habían hecho estallar y puede que la radiación de ese satélite haya hecho que resucitara a los muertos, pero bueno, luego esto ya se olvida y en ninguna de las secuelas se vuelve a nombrar. Por lo tanto, es un elemento insólito, ¿no? Cómo han resucitado a los muertos, no se sabe el por qué han resucitado. Esto solamente fue como una hipótesis que solamente nombran en la primera película, en La Noche de los Muertos Vivientes. También el tema de que te muerdan y te puedan contaminar y hacer de ti que te conviertas también en un zombie, ¿no? Es lo mismo que un hombre lobo o un vampiro. Te muerdes y no te mata, lo que hace es que tú te conviertes en un hombre lobo o en un vampiro, pues aquí lo mismo. Entonces trajo también, aparte de eso, unos nuevos personajes que serían, después se convertirían en un subgénero. O sea, él mismo creó hasta, aparte de unos nuevos personajes icónicos dentro del cine de terror, crearía hasta un propio subgénero, que es el subgénero zombie. Y que sería, pues bueno, llevado al cine hasta la saciedad, hasta hoy día. De hecho, hace unos cuantos años se puso de moda y empezaron a hacer un montón de películas de muertos vivientes que vamos, que eso era, si es hasta cansino y todo, de tantas que hacían. Pero George Romero por eso lo comenzó todo. Por eso digo que fue el artífice de ese cine de terror moderno y aparte revolucionó en muchos aspectos el cine de terror. La historia es una historia que a priori parece una historia simple. Es un grupo de personas que son atacadas por unas que en un principio no saben quiénes son, unas personas que van como si fueran hipnotizadas, como si estuvieran idas, como si fueran en seres, eh, no sé, como si estuvieran incluso poseídos, ¿no? O te puedes incluso, en un principio, te puedes no saben ni siquiera que son muertos, que han resucitado. De hecho, que les llaman, creo que como las almas o algo de eso. En la película lo nombran, cuando en las noticias que los nombran como las ánimas o algo así. Pueden ser incluso a lo mejor una invasión alienígena que haya poseído a esas personas y van como seres, como si fueran robots, ¿no? Entonces, son un grupo de personas huyendo de estos seres, de estos que luego ya se sabe que son muertos vivientes, acaban en una cabaña, en una zona de campo. Una chica que ha ido con su hermano a ver a la tumba de su padre, creo, sí, era la tumba de su padre, y matan al hermano y la chica va corriendo hasta la cabaña. Luego llega otro hombre que también va huyendo de estos muertos vivientes. Luego resulta que hay una familia debajo en el sótano escondida también, un hombre con la mujer y su hija que está herida, la han mordido. De ahí a que luego sabemos de que se convierten los que muerden en muertos vivientes, ya que la chica, la niña, muere por el mordisco y luego resucita, convertida en una muerta viviente. Y luego también otra pareja que se encuentra en el sótano. En fin, por diferentes motivos, un grupo de personas se encuentran en esa cabaña y tienen que luchar contra toda esa horda de muertos vivientes que poco a poco van yendo allí y las van atacando. Es de decir que en todas las películas de esta saga de muertos vivientes al final hay un superataque, un mega ataque. Ya empieza aquello a llenarse de muertos vivientes, no hay barreras que puedan detenerlo, al final logra romper todas las barreras, hay un gran superataque. Aquí hay uno al final de la película. ¿Qué más comentar de la película? Está bien el concepto, a mí, como siempre he comentado muchas veces, el concepto de cabaña, de sitio cerrado. Siempre me ha gustado el tema de que hay unas personas en un sitio y tanto intenten luchar contra algo que quiera entrar adentro del lugar donde se refugian, intentan ponerle barreras, pero sabes que al final, por muchas barreras que pongas, al final van a lograr atravesarlas y entrar como algo que esté dentro de la casa y no puedan salir, ¿no? Es como esa sensación claustrofóbica está muy bien, ¿no? En las películas. Y en este caso la tiene, ¿no? Están en la cabaña, ponen maderos en las ventanas, intentan armarse con lo que pueden, pero poco a poco aquello se va llenando cada vez más de muertos vivientes y bueno, pues al final sabes que van a entrar sí o sí, ellos mismos lo saben.
¿Por qué digo que las películas esta película también cambió? Porque el argumento, en realidad, pues es un argumento simple, pero tiene dentro de este argumento una crítica social muy replanteada. La tienen todas las películas. En cada una, digamos que esa crítica va variando un poco en lo que plantea. Y en esta película tiene una crítica muy grande de lo que es hacia el ser humano y lo que también al racismo. Porque aquí por primera vez, yo creo que en el cine, o si no la primera vez, fue una de las primeras en que el protagonista principal es un hombre negro. Entonces es el que toma el liderazgo de ese grupo de personas que allí se encuentran. ¿Por qué? Porque hay personas que son más decididas que otras. O sea, esto es muy parecido el cine de muertos vivientes, el cine de zombies al cine de catástrofes. Porque son gente corriente que se encuentra en una situación extraordinaria. Entonces saca en esas situaciones extraordinarias sacan lo peor de cada uno o lo mejor de cada uno. En un momento determinado que haya una gran catástrofe, esto es como una gran catástrofe, un mundo sumido por un caos, por muertos vivientes, pues hay gente que irá a sobrevivir, saca lo peor de ellos y van a sobrevivir, aunque tengan que dejar atrás a alguien, aunque tengan incluso que echar a los muertos a alguien, porque solo miran en su propia supervivencia. Y hay gente que saca de esa situación lo mejor de ellos y ayuda a los demás, e incluso gente que no tú esperas que te pueda llegar a ayudar, a lo mejor se vuelca y te ayuda. Y en una de esas situaciones extraordinarias también, si se forma un grupo de personas, siempre hay alguien que tiene más capacidad de liderazgo, también tienen más idea de lo que se puede hacer o no. Entonces, yo, si me pongo en la piel de los personajes, si yo estoy en un grupo de personas en una cabaña rodeado de muertos vivientes, lo primero que habrá que hacer ahí es ver quién tiene las mejores ideas. Es decir, vamos a plantear las ideas sobre la mesa, lo que yo pienso, lo que piensa el otro, y luego el que tenga la mejor idea pues que se lleve a cabo, eso está claro, ¿no? No solamente por yo tener razón se va a llevar la mía, aunque en realidad yo vea que esa persona tiene más razón que yo. Entonces el hombre que se encuentra en el sótano, que es el padre de la chiquilla, y está ahí con su mujer, es como que él quiere tener razón. Incluso aunque a veces vea que el plan de la otra persona es mejor que el de él, es como que es tozudo y es no, 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 no. Por eso digo que saca lo peor de cada ser humano. Entonces nos habla de que a veces las mismas personas pueden llegar a ser más peligrosas que los muertos vivientes, porque esos que están afuera solo van a devorar, solo piensan en la comida, son como animales hambrientos, su instinto es el comer. Sin embargo, adentro hay personas, seres humanos, tus decisiones pueden afectar a otras personas. Y el tipo las decisiones que intentan tomar pueden afectar a otras personas. Entonces no se plantean, vamos a hablarlo todo, yo opino esto y digo el por qué, el otro opina esto y dice, no, no, simplemente yo tengo razón, tú no la tienes, yo tengo razón, tú no la tienes. Y es una cabezonería muy grande, aún incluso yo creo que el mismo personaje se da cuenta de lo que propone la otra persona es mejor para salvaguardar sus vidas. Prefiere que su mandato se imponga ahí, tomar el liderazgo, aunque sus decisiones no sean tan buenas, poniendo en peligro a los demás e incluso a su propia familia, solamente por el propio orgullo de ese ser humano. Entonces tenemos siempre el conflicto de un grupo de personas que se encuentran en un sitio y no logran ponerse de acuerdo en realizar algo para su propia supervivencia. Tardan más en discusiones y en no ponerte de acuerdo y en historias que en trazar un plan y a ver si va bien, y si no va bien pues se cambia otro plan. Pero no, el tipo quiere estar por encima del otro. Digo también no el tema del racismo, porque parece como que no, ¿cómo va a liderar el grupo un negro? Es como, no, en aquella época y hoy día, todo el racismo que hay en Estados Unidos es como que el tipo orgulloso, no, 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 a mí, a mi familia no me va a liderar él. Mi idea es mejor que la suya, ¿cómo va a ser su idea mejor? ¿Cómo va? Pero el tipo tiene las mejores ideas, coño. El tipo es el tipo que sabe liderar, joder, porque es más activo, porque entiende más, tiene más idea, y dice, pues aquí ponemos esto para que no entren, aquí intentamos lo otro para poder huir, aquí intentamos lo otro para poder defendernos. Y si tiene las mejores ideas, coño, pues vamos a hacerle caso, ¿no? Y ya está, si en alguna falla, pues ya se cambiará el liderazgo, ya se pensará en las ideas que tienen otras personas. Pero aquí también es el tema ese que yo lo vi un poco como esa crítica al racismo. Sobre todo al final hay una escena, como digo, son spoilers, porque para comentarla bien tengo que comentar spoilers, en la que pues todos los de la cabaña han muerto, el único que ha sobrevivido ha sido el hombre el negro, y cuando por la mañana hay un grupo de personas que están batiendo la zona, que están matando a todos los muertos vivientes que hay por ahí, porque es una epidemia que se ha extendido por muchos estados,
y cuando sale de la cabeza, entonces, o sea, cuando sale del sótano en el que estaba escondido y se asoma por la ventana, uno de los tipos que están disparando dispara directamente y lo mata. Entonces, en general, en sí, en la película lo ha matado no por racismo, lo ha matado porque pensaba que era un muerto viviente. Claro que también podía gritar, oiga, tal, pero claro, todo está lleno de muertos vivientes, pues un muerto viviente más y dispara. Pero ver la imagen en aquella época, incluso hoy día, es una imagen así, con todo el racismo que había y con todo el racismo que hay hoy día, es la imagen de un hombre negro que se asoma por una ventana y un tío de estos paletos sureños pues, que está ahí con una escopeta y le pega un tiro. Y eso era algo un poco fuerte de poner en una película. Entonces también cambió un poco ese concepto. El concepto de que el héroe de la película puede ser un hombre negro, eh, de que puede liderar a un grupo de personas, tener las mejores ideas y también esa crítica al racismo, esa crítica que matamos o hacemos daño a las personas que a las que vemos que son diferentes, ¿no? Empiezan a disparar a los muertos vivientes, bueno, es el mensaje que tiene intrínseco, porque está claro de que los muertos vivientes es una amenaza hacia el propio ser humano e intentan eliminarlos. Pero es un poco pues el tema ese de que las mismas personas pueden llegar a ser tan peligrosas como esos mismos muertos vivientes. Y que al no conocer un poco la naturaleza de estas criaturas, lo mejor es coger una escopeta y dispararlos. Entonces tiene también mucho elemento de racismo en esta película. La película, como digo, tuvo ciertos problemas. Aparece George Romero por ahí haciendo como de científico en una entrevista en la televisión. Y la película tuvo ciertos problemas a la hora de cuando la distribuyeron, porque tuvieron que rodarla lo primero en blanco y negro. En aquella época se rodaba ya en color, pero tuvieron que rodarla en blanco y negro, no tenían casi presupuesto, costó $300.000. Fue la primera película, o sea, dentro de las películas que más rentabilidad han conseguido en el cine, no que más hayan recaudado, sino que más rentabilidad han conseguido en cuanto a lo poco que han costado y a lo que han recaudado. Una de ellas es esta de la Noche de los Muertos Vivientes. Está a ver, la primera creo que es la de la Bruja de Blair, la segunda la de Paranormal Activity 3, Paranormal Activity, la Noche de Halloween. Esta está en quinto lugar. Costó $300.000 y recaudó, si no recuerdo mal, 60 millones de dólares o 30. Ya no lo recuerdo bien, lo vi hace unas semanas, no sé si 30, pero bueno, tanto 30 millones como 60 es una bestialidad comparado a lo poco que había costado la película. Con pocos medios, tuvieron que rodar en cámaras en blanco y negro, todos los actores eran un grupo de amigos, entre ellos se han conocido, no eran ni siquiera actores profesionales y lo hacen genial. O sea, la película es una película que ya demuestra de que el tipo era un auténtico maestro, un genio dentro del cine de terror, porque creó una obra maestra y revolucionó el género con tan poquito dinero, con tan poco presupuesto, con actores nobles. Y lo hizo todo tan bien. El uso del blanco y negro es muy bueno porque le da un toque clásico, pero a la vez, como digo, revolucionó el género de terror moderno porque nos ofreció algo totalmente diferente. También la película tiene sus escenas sangrientas, no una casquería tan grande como nos llevaría después, pero sí que tiene sus escenas sangrientas, sus escenas fuertes, bastante fuertes ya no solamente en el tono sangriento, sino la escena en que la misma niña se levanta y mata a su propia madre. Es una escena bastante fuerte. Como digo, esa crítica al racismo también le da a una película un toque de crudeza adicional. Como digo, el blanco y negro, el uso de las sombras y de las luces también, o de la manera de cuando aparecen los muertos vivientes que parecen como si fueran exactamente espíritus, no almas por ahí. Es genial. Una película es totalmente una obra maestra del cine de terror increíble. Tuvo problemas, como digo, porque se les olvidó patentar la película. Cuando tú haces una película, no tienes ninguna productora que te avale, como que tienes que patentarla para demostrarte que la película es tuya y eres tú el que la ha hecho. Y aquí pues se ve que se les pasó. El caso es que se lo propusieron a un cine de Pittsburgh, que fue donde la rodaron, que la presentara, el tipo la presentó en el cine, pero luego como tuvo tanto éxito que venían gente hasta de otras ciudades a ver la película, gente de una productora se fue al cine y le dijo al tipo, oye, queremos que los responsables nos vendan la película, o sea, nos vendan o para poder nosotros distribuirla, hacer aquí un apaño para poder distribuirla a nivel nacional, incluso internacional,
y nosotros lo pagamos todo y a cambio pues tenemos unos beneficios de los resultados en taquilla de la película. Pero el tipo, claro, se ve que le vendió las películas, el del cine se la vendió a ellos. Dijo, si esto no lo han patentado, pues os la vendo yo. Y ya la productora ya tenía los derechos de la película, los otros los llevaron a juicio, un poco hubo una lucha ahí en plan, después es nuestra, y los otros ya, pero no la habéis patentado y yo la he comprado, ahora los derechos son míos. Pasaron muchos años hasta que se volvieron a recuperar los derechos, George Romero y todo el equipo, y ya empezaron a ver los beneficios que había recibido la película. Pero como digo, la película catapultó a George Romero también al Olimpo de los nuevos maestros del cine de terror. Al cabo de 10 años, por en medio, George Romero pues hizo sus películas, tuvo poco éxito, la verdad es que empezó con un gran boom en La Noche de los Muertos Vivientes, pero luego se abarcó también en un cine en algunas etapas muy experimental y no tuvo mucho éxito en taquilla. Películas como El proceso de la bruja, la de Martin o Los Crazies, pues no tuvieron un gran éxito en taquilla. En el año 78 pues decidieron seguir con lo que en un principio no creo que pensaran que fuera una trilogía, pero luego yo sí que he oído por ahí de que pensaron a partir de la segunda entrega en hacer una tercera, cerrarlo todo en una trilogía. Hizo la segunda parte en el año 78, que su título original fue El Amanecer de los Muertos, Dawn of the Dead. Sin embargo, se quedaron sin presupuesto, si no recuerdo mal, esto lo leí en un artículo, se quedaron sin presupuesto como a mitad de rodaje y pidieron ayuda a otro de los grandes maestros del terror, que fue Dario Argento. Entonces Dario Argento, digamos que fue productor de la película y para distribuirla en Europa le puso el título de Zombie. De ahí es por lo que luego pues el cine de terror ya mezclaría el término zombie con el término de muertos vivientes, porque aquí se estrenó con el título de zombie. Luego tuvo una polémica, esto es un pequeño inciso, con el gran maestro también del terror, Lucio Fulci, porque Lucio Fulci rodó la película Zombie 2, también otra gran película de culto muy buena dentro del género de muertos vivientes, Zombie 2, Nueva York bajo el terror de los muertos vivientes. Y que fue en aquella época los italianos pues eran muy de explotaciones, fue como una falsa secuela, aunque en realidad no tenga absolutamente nada que ver con la película de Romero. Pero claro, el productor no fue culpa de Lulci, fue culpa de uno de los productores que dijo, no, vamos a aprovecharnos un poco del éxito que tuvo Zombie, que fue también otro gran boom, tuvo un grandísimo éxito, y a titular esta película pues Zombie 2. Dario Argento en una entrevista dijo que eso no estaba bien, luego Lucio Fulci contestó de que los zombies no eran propiedad de Dario Argento, sino propiedad de Haití y de Cuba. Bueno, el caso es que comentando esta película ya tuvo algo más de presupuesto. Tom Savini, que aparece al final en la película, era el creador de los efectos especiales. Aquí tenemos mucha más casquería. El ataque final es mucho más espectacular. La película ya es a color. Tenemos al final un super ataque lleno de sangre. En fin, la película está genial. Aquí encontramos ya de que es como que en la trilogía va creciendo el ataque. Es como una guerra. En un principio vemos el ataque a pequeños pueblos de Estados Unidos, luego ya vemos a grandes ciudades. Aquí vemos ya que los ataques están siendo ya sometidos a grandes ciudades. De hecho, que al principio se ve una escena que entran unos SWAT a un edificio en el que hay unas personas que no quieren deshacerse de sus muertos. Son gente que sus creencias están en que si Dios les ha devuelto la vida es por algo bueno, por algún motivo bueno. Entonces los tiene como en habitaciones. Claro, eso es un peligro. Entran los SWAT ahí y vamos, también hay una escena que tiene una crítica al racismo muy fuerte ahí en esa escena inicial, una escena impresionante, una escena que fue copiada incluso la música por una explotación que hubo italiana, que fue la de Bruno Mattei, esta de Apocalipsis Caníbal, pues también copió un poco esa escena. Y bueno, esta película vemos a un grupo de personas que intentan sobrevivir, ya hay pues es un ataque masivo a nivel nacional, y pues, la gente intenta sobrevivir de alguna manera, y vemos un grupo de personas que intenta sobrevivir y se va con un helicóptero y logran refugiarse en un supermercado, en un hipermercado estos enorme. También es una crítica muy fuerte esta película. Tiene por un lado la crítica
que tiene todas al ser humano en sí, porque vemos en un principio lo mismo que vimos al final de la Noche de los Muertos Vivientes, pero aquí como en mayor envergadura, porque ya son ciudades más grandes, pues a grupos de personas, de voluntarios que se van armados a disparar, a combatir a estos muertos vivientes, pero vemos como que van con ganas, ¿no? Es como que disfrutan con matándolos. Entonces, joder, en una guerra uno no va con ganas. Uno va porque tiene que defender a su país, porque tiene que defenderse de un ataque. Pero aquí van como si fueran de fiesta. Entonces vemos la naturaleza violenta del ser humano, como que hay seres humanos hasta que les beneficia que pase eso, hasta que quieren que pase eso, para poder arrancar toda la violencia que llevan dentro, ¿no? Como el día de la purga, ¿no? Toda la violencia fuera. Entonces, ¿qué es peor? El ser humano que disfruta haciendo daño a seres que aunque sean que antes han sido humanos, joder, antes han sido personas. Vale, que hay que destruirlos, hay que matarlos, coño, nos están atacando, pero no es un disfruta y no es un día de camping y jaja, mira cuántos me cargo. No es así. Y aquí los zombies solo van a matar por el puro alimento, por instinto. No tienen maldad, y el otro sí que es maldad. Entonces es una crítica al ser humano y también tenemos aquí una fuerte crítica al consumismo, por todo el tema del centro comercial. ¿Por qué? Porque, bueno, refugiarse en un centro comercial en parte es la idea más lógica que puede tener una persona. Porque en un centro comercial tienes comida, tienes televisores y radios que puedes oír las noticias y cómo va el asunto. Y bueno, puedes refugiarte, allí también tienes armas, que puedes armarte incluso más para poder combatir, en fin, es un sitio en el que estás protegido y tienes de todo. Pero aquí también nos lo muestran como un tema consumista, o sea, en una situación de esa envergadura, pues uno piensa en sobrevivir, piensa en tener alimentos, piensa en cobijarse y en no ser atacado. Aquí, sin embargo, pues se prueban ropa buena, coger hasta dinero. ¿Para qué quieres dinero en un mundo ya que se ha ido al carajo? ¿Para qué quieres ropa buena en esa situación? Es un poco como que el ser humano necesita algo más que la propia supervivencia. Sentirse humano, ¿no? Y en ese aspecto es como consumir, como sentirme, una chica sentirme guapa, bien arreglada, tener cosas, ¿no? Es como que el ser humano no solo de pan vive el hombre, necesita algo más. Pero es una gran crítica al consumismo. Igual que los muertos vivientes que van en masa al supermercado. ¿Por qué van en masa a ese supermercado? Es porque aún recuerdan dentro de su subconsciente, es como que hay algo dentro de ellos que les empuja a los lugares donde iban en vida, a los lugares donde iban a comprar en masa, ¿no? Entonces vemos una horda de muertos vivientes descerebrados a comprar en masa, ¿no? Es una especie de reflejo a lo que el ser humano hace, ir a comprar, a consumir, en masa, a consumir como si fueran seres descerebrados. En fin, aquí es una película, como digo, también genial, muy buena. También la considero otra gran obra maestra del género de muertos vivientes. ¿Cuál es mejor? Siempre he dicho no, que las tengo empatadas. Cuando veo La Noche de los Muertos Vivientes me parece mejor. Luego veo Zombie y me parece mejor. O sea, cada vez que veo una es como que no, esta es la buena, esta es la buena. Luego veo otra y digo, no, esta. Son igual de buenas, es una balanza pesarín igual. Si acaso a lo mejor por algunos puntitos más le pondría esta de Zombie. Porque es en color, tiene más casque, tiene más ataques de muertos vivientes. Esta no para de haber ataques. No para. Y, bueno, a lo mejor pues por esos detalles de haber más ataques, quizás es algo más dinámica, puede que ganara esta, pero por muy poquito, porque la verdad es que prácticamente estarían igualadas, empatadas. También tenemos un sitio que están encerrados, un lugar en el que están ocultos, en este caso es más grande, es un centro comercial, y también esa sensación de opresión, ¿no? Y de que alguna vez van a romper esas barreras y van a entrar hacia el interior, que es lo que pasa al final, y va a haber un mega ataque final que es también bestial. También la naturaleza del ser humano vemos que por culpa de unos motoristas, en el cual está Tom Savini por ahí, que van a atacar al centro comercial, es cuando se desata esa horda y ese mega ataque de los muertos vivientes. Joder, estás en un mundo apocalíptico, un mundo destrozado. Pues coño, intenta sobrevivir o intenta ayudar a los demás, coño, haz algo bueno o por lo menos sobrevive tú. Pero no, hay gente, como digo, que parece que le viene bien. Y estos motoristas quieren anarquía, quieren hacer daño. ¿De qué les sirve entrar a un centro comercial? ¿A qué? A hacer daño a la gente, a romperlo todo, a intentar joder al que hay dentro. Pero ¿para qué quieres joder a nadie? Coge lo que necesites, lárgate y ya está. No, disfrutan con eso. Entonces el mismo ser humano a veces es más peligroso que cualquier tipo de animal o de amenaza que pueda venir. La película, como digo, también
tuvo una grandísima recaudación. Tiene una frase muy buena que dicen que cuando el infierno esté lleno, el mundo se llenará de los muertos, volverán a caminar sobre la tierra. Una frase también muy buena para la película. En fin, la película tuvo un gran éxito y su secuela vino 7 años después, en el año 85, que fue El Día de los Muertos. Día de los Muertos fue anunciada como que iba a ser una hostia, iban a invertir un huevo de dinero, y dice, esto va a ser una mega película de muertos vivientes que vamos, vamos a tirar la casa por la ventana. Al final la cosa salió mal y no tuvieron el dinero que pretendían, no tuvieron tanto presupuesto para hacerla. Y es la película quizás que más incomprendida dentro de los aficionados al terror, a los que les gusta esta saga, a las películas de muertos vivientes, pero yo creo que la más querida por George Romero. La película vuelve a contar con efectos especiales de Tom Savini. Lo mismo, tenemos al final un mega ataque bestial. Yo creo que el mega ataque más sangriento y más potente de todas las películas de muertos vivientes es el de esta película del Día de los Muertos. Y bueno, aquí como digo, vamos de menos a más, ¿no? Si en un principio el ataque en la Noche de los Muertos Vivientes era a poblaciones pequeñas, en la segunda ciudades grandes, en esta tercera ya vemos de que todo Estados Unidos, por no decir el mundo, aquí solamente vemos Estados Unidos, ha sido arrasado completamente por muertos vivientes. Y parece ser que los únicos supervivientes son un grupo de 12 personas solamente que se encuentran encerradas en un búnker bajo tierra, un búnker militar. Personas que son mitad militares y mitad científicos. En una operación que se ha hecho rápidamente para que los militares protejan a esos científicos mientras intentan descubrir una especie de cura de salvación a ese apocalipsis de muertos vivientes. Hay un par de pilotos que van recorriendo pues un poco las ciudades de la zona, del país, de las más cercanas, donde puedan llegar con el helicóptero, a ver si pueden haber supervivientes. Con una radio también intentan comunicarse para ver si hubiera supervivientes, pero no, nadie contesta nunca a la radio, las ciudades están totalmente arrasadas, no hay nada más que muertos vivientes. El principio es brutal, cuando llega a una de las ciudades y empiezan con un megáfono, hay alguien por ahí tal, y no hay nadie, toda la ciudad destrozada y lo único que hay es una horda de muertos vivientes increíble. Y bueno, pues la película, como digo, ha sido quizás, para mí me encanta la película, me encanta, me parece, como digo, una trilogía perfecta dentro del género de muertos vivientes, pero es la más floja de las tres. Yo me quedo con La Noche de los Muertos Vivientes y me quedo con la de Zombie. Esta película, si la gente la criticó, que yo no la critico por eso, porque en estas películas lo que prima es o que tengas muy buenos ataques de muertos vivientes o que tengan muy buenos personajes. Si tienes las dos cosas, mejor. Pero o muy buenos ataques o muy buenos personajes. Tanto en La Noche de los Muertos Vivientes como en la de Zombie hay muy buenos personajes y muy buenos ataques. O sea, está nivelada la balanza. En esta película hay muy buenos personajes y hay muy buenos ataques cuando los hay, pero hay muy pocos. Si lo comparamos con la de Zombie, que no para de haber ataques, aquí hay muy pocos. Solamente tenemos la aparición de muertos vivientes en realidad en más al principio, que no hay ataques. Alguna que otra vez a lo largo del film vemos alguno por ahí, pero no inciden mucho en los muertos vivientes, salvo el super mega ataque final, que ya digo, ahí sí que es verdad que es el más sangriento y más fuerte de todos. Pero no hay tantos ataques como a lo mejor la gente quería. Es una película, en realidad, que sí que quiere plantearnos una crítica muy constructiva hacia una situación así. Aquí tenemos también como de nuevo, otro lugar cerrado, lugar claustrofóbico, más grande que los anteriores. Es un búnker de unos 15 kilómetros de largo, creo que dijeron. Y pasamos cada vez del refugio más grande, de casa pequeña, de cabaña pequeña en la primera, centro comercial más grande en la segunda y un super mega búnker en esta tercera. Entonces es como si fuera un lugar en el que conviven personas, en este caso es más número, son 12 personas, pero es como si fuera un propio mundo, ¿no? Si estás conviviendo con un grupo de personas que tienes que estar ahí aquí meses, tienes que convivir con ellos y se forma como una sociedad, una mini sociedad. Es, digamos, que lo único civilizado que queda del mundo fuera del caos que queda ahí arriba. Y lo mismo, el ser humano se enfrentan entre ellos. Joder, los militares quieren nada más que destruirlos. No, esto desde los científicos es una tontería, hay que subir arriba e irnos a otro lado. ¿Ir a dónde? Si se está viendo de que en todo el puto país no hay ningún lugar donde ir. Coño, un poco de cabeza, parece mentira que sean militares. Os ponéis en contacto con... Si alguna vez alguien logra contestaros y deciros, mira, en tal sitio está la cosa mejor, tal, pues cogéis y os vais para allá, pero que vas a salir de un sitio seguro, que tienes comida.
en el que no pueden entrar a un lugar, ¿a dónde? A ir por el país a vértelas venir, a que te ataquen por ahí. Joder, no tienen ni las armas suficientes ni nada, no podrían ni siquiera defenderte. No tiene sentido, pero solamente es eso, el querer imponer, ¿no? Ese mandato. Hay uno de los sargentos que están allí, o coronel, no sé lo que es el que lleva el mando de los militares de la operación, porque antes él lo tenía otro, pero ese otro muere, entonces coge el mando este, el tipo es un cabrón súper malo, el tío nada más que quiere imponer su mandato y no ve bien lo que hacen los científicos, pero es eso, no sé si pueden llevar bien las personas, están ahí, joder, pues llevaros bien, es como una mini sociedad, llevaros bien, coño. Haced algo que simbolice de que sois seres humanos, ¿no? Me parece que el ser humano solamente quiere enfrentarse a veces entre ellos y a veces corren más peligro, incluso estos científicos, con los militares, que ahí abajo corren más peligro con ellos que con los mismos zombies que fuera, porque el zombie es el ser descerebrado que solamente va por instinto a alimentarse. Pero es que el ser humano es un ser que tiene maldad, que tiene envidias, que quiere a veces imponer su mandato, imponerse. No sé, es incluso más peligroso que cualquier animal salvaje que te puedas encontrar, porque el animal te va a atacar por hambre o va a pasar de ti. En el caso del ser humano te va a joder psicológicamente si puede y te va a joder pues, por su propio beneficio, su propio placer morboso o por lo que sea, porque le viene bien. Y entonces vemos que ni siquiera un grupo de personas que han tenido la suerte de sobrevivir y que aún tienen, digamos, cierta esperanza de que puedan solucionar algo, aunque es una esperanza muy liviana, pues por lo menos puede llevarse bien estando ahí bajo. Sin embargo, es todo un enfrentamiento continuo. Todas las escenas de tensión son por los enfrentamientos que tienen entre los militares, sobre todo con este coronel o lo que sea, con los científicos. Y hay un científico que lo que intenta es, digamos, domesticar a los muertos vivientes porque tiene uno domesticado. Entonces nos muestra ya lo que quería yo Romero y lo que no entendió mucha gente, es en que, digamos, que estos seres quiere convertirlos como en otra especie. Han sido seres humanos y ahora han pasado a ser otra especie. Una especie que no tiene tanta inteligencia como el ser humano, pero que aún guarda vestigios de esa inteligencia. Y pueden llegar a entender. Entonces uno de los muertos vivientes lo ha domesticado. Llega a entenderle a él. Claro, has domesticado uno que te ha costado un montón de tiempo. ¿Cómo vas a domesticar a millones? Es imposible. Entonces tampoco el plan de él tiene mucho sentido. Pero bueno, por ahí puedes tirar a lo mejor e intentar otra cosa. El caso es que vemos que incluso ese muerto viviente tiene sentimientos. Tiene sentimientos hasta al propio científico que lo ha ayudado y que es como un padre para él. Ya no son seres totalmente descerebrados y desalmados, sino que tienen propios sentimientos y algo de inteligencia. Y entonces es lo que quería yo Romero en mostrarnos un poco también quién es más peligroso. El ser humano o estos seres que, como digo, son descerebrados y atacan solamente por puro instinto, pero que incluso si se les puede enseñar, si se les puede educar, pueden llegar incluso a tener sentimientos que los pueden hacer más humanos que los propios seres humanos. Porque ese muerto viviente tiene unos sentimientos de cariño hacia ese científico que los militares no tienen, que ese general no tienen, que son totalmente desalmados. Porque el general al final, cuando hay un super mega ataque de muertos vivientes ahí, el tipo nada más que mira con sobrevivir él y se la pela a sus compañeros. O sea que entonces, ¿quién tiene más humanidad ahí? Y bueno, pues, pero la gente no lo entendió. La película se la pegó en taquilla porque no llegó a entender lo que quería mostrarnos Romero en ese aspecto. Vio pocos ataques, esperaba, después de lo de la segunda película de la de zombie, pues unos mega ataques aquí que flipas y no los tuvo. Hasta el final, que sí que es verdad que, como digo, es el más sangriento de todos y es un mega ataque que flipas. Entran todos al búnker y encima es jodido porque quitando que el búnker se contacta con una especie de túneles subterráneos, que por ahí es por lo que de vez en cuando hacían entrar algún que otro muerto viviente para capturarlo y que lo estudiara este científico, y por ahí pueden escapar unos cuantos supervivientes. Lo demás si te quedas atrapado, lo que es dentro del búnker no tiene salida. Entonces digamos que es como si estuvieras en un túnel con una pared al final. Y entran los muertos vivientes y claro, tú puedes correr hasta que llegas a la pared y no puedes correr más. Y tienes un arma y cuando se te acaben las balas, ¿qué haces? Más vale que te guardes una y te pegues un tiro.
Entonces tiene una sensación al final muy claustrofóbica y muy agobiante. De ese ataque final de muertos vivientes es muy, muy agobiante. En fin, la película cerró la trilogía, como digo, la cerró para mí de una manera perfecta. Ya George Romero se olvidó del tema de los muertos vivientes, siguió realizando películas, pero no tuvo mucho éxito en cuanto a tener éxitos. Todas las películas que vinieron después, aunque muy buenas para mí, fueron fracasos. Fue fracaso la Atracción Diabólica, fue fracaso la que codirigió con Dario Argento, que comenté aquí, la de Los Ojos del Diablo. Él dirigió la historia de Edgar Allan Poe del extraño caso del señor Valdemar, y luego la que hizo de La mitad oscura, basada en una novela de Stephen King. Se la pegaron taquilla. De hecho, que en el 90 solo dirigió 3 películas: la del extraño caso del señor Valdemar, La mitad oscura, y luego hasta muchos años después, porque La mitad oscura es del 91, hasta el 99, si no recuerdo mal, no dirigió otra, que fue la del Rostro de la Venganza, y que tampoco triunfó. Pues George Romero estaba olvidado y parado. Se puso de moda con el estreno de la película 28 días después, de nuevo el tema de los muertos vivientes, porque aunque en 28 días después no eran muertos vivientes, que eran infectados, pues luego ya es como que se mezcló mucho el género. Para mí la película me gustó mucho, pero fue la precursora de que luego se mezclara todo este género de infectados, ya no se sabe ni si son, ni cuando es una película, si son infectados, si son muertos vivientes. Ahora ya resulta que corren todos, cuando a mí realmente me gusta como los creó Romero, que fueran lentos, y es lo que tiene más sentido. De hecho, él lo dice en una película, la del Diario de los Muertos. ¿Cómo va a correr un muerto viviente? Es una crítica a todas estas películas de muertos vivientes que corrían. Si está pudriéndose los tendones, todo está pudriéndose, ¿cómo va a correr? Pero bueno, y se hizo también tantas de muertos vivientes que a mí era un subgénero que me encantaba, y luego ya me volví un poco más reacio a él. De hecho, que hoy día sacan alguna de muertos vivientes y ya sacan menos. De unos años acá ya el boom se calmó un poco. Pero cuando sacan una, pues estoy un poco de, uy, ¿estará bien? ¿Estará mal? No lo sé. Porque se sacó muchas morrallas, muchas que no valían nada, otras que eran muy reguleras, otras se podían ver, no estaban mal. Salvables, se salvaban unas pocas. Pero bueno, esto dio la oportunidad de nuevo a Romero a volver, ya que se estrenó el remake de la película de Zombie, que aquí se tituló como debía haberse titulado originalmente, El Amanecer de los Muertos, de Zack Snyder. Tuvo un grandísimo éxito, muy buen remake, muy buen remake. Me gustó más la de Romero, pero me pareció un remake muy bueno. Aquí corrían los muertos vivientes, pero bueno, muy buen remake. Y eso le dio una oportunidad de nuevo a Romero a que le dieran quién mejor para volver al género de terror que el que los creó, que el propio padre. Entonces volvió otra vez al cine y dijo, bueno, pues voy a romper la trilogía y hacer más películas de muertos vivientes, y nos trajo La Tierra de los Muertos Vivientes, en la que vemos que lo mismo, el mundo está devastado, pero sí que hay más supervivientes, no solamente estaban los 12 del búnker de la película anterior. Aquí ya tenemos otros supervivientes, tenemos que han creado algunas ciudades, se han aprovechado. Aquí es una crítica un poco al poder del dinero, al que mucha gente se aprovecha en situaciones en las que debería ayudar, de las que debería apoyar, se aprovecha de esas situaciones para beneficiarse, para lucrarse económicamente. Entonces tenemos aquí un gran empresario, un millonario, que es Dennis Hopper, que ha creado una megaciudad, la Valla de Onteda, entera, con vallas electrificadas. Ha puesto pues gente del ejército, gente armada alrededor para que no entre ningún muerto viviente. Ha creado pues como megaciudades pequeñas, o bueno, son ciudades más bien pequeñas, en que para que puedan vivir las personas. ¿Qué pasa? Que ha hecho que los ricos vivan en los rascacielos de una manera acomodada, por supuesto él cobrando un dinero. Los ricos viven ahí de manera acomodada, con sus restaurantes, en esos grandes rascacielos, viviendo de puta madre, mientras que los pobres los tiene abajo, en la calle, viviendo como en el gueto, en fin, de una manera muy, muy pobre y mal viviendo, en vez de poder intentar con ese dinero haber hecho una ciudad más de acorde, ¿no? A que todos puedan vivir cómodamente y todos puedan vivir bien, no habiendo gente tan sumida en la pobreza y gente tan sumida en la riqueza y en el bienestar. Entonces, bueno, pues la historia también nos devuelve a que los muertos vivientes esta vez pueden llegar incluso a algunos de ellos a evolucionar, a pensar sin ayuda de nadie,
a llegar a razonar, incluso a llegar a planear ataques de guerra, ¿no? Ataques hacia sus víctimas, como los animales que llegan a planear ataques hacia sus propias víctimas. Entonces tenemos un muerto viviente que sería como un émulo del muerto viviente de la película anterior, El Día de los Muertos, que logra dirigir a los demás muertos vivientes, logra dirigirlos hacia esas megas ciudades para destruirlas, para llegar allí y alimentarse de los seres humanos. También entonces vemos como que se ha creado otra especie que busca su sitio. Simplemente estamos como en el mismo lugar y ocupando espacio. Ellos buscan un sitio en ese lugar, buscan alimento. Por desgracia el alimento somos nosotros y una de las dos especies tiene que sobrevivir. Lo mismo. Vemos hasta que tienen sentimientos, porque el ser humano igual, disfrutan disparando a los muertos vivientes, juegan, hacen apuestas hasta con ellos, como se enfrentan los mismos muertos vivientes. Lo tienen como un juego. El ser humano tiene esa parte oscura, esa parte morbosa dentro de él. Mientras que los muertos vivientes simplemente van a alimentarse. Es una especie pues, que solo busca la supervivencia, no busca otra cosa, pero que incluso llegan a formar sus propios sentimientos, porque se ve una escena en la que hay dos muertos vivientes que los tienen colgados como en dianas, con los que han practicado tiro los militares, y cuando lo ven, este muerto viviente que es capaz de llegar a razonar, siente odio, se cabrea al ver esa situación. Entonces aquí es muy interesante porque ya hay un mega ataque al final de la película, pero ese mega ataque se va procesando poco a poco. Poco a poco van rompiendo las barreras de esa ciudad y van entrando los muertos vivientes. Y esta vez ya no solamente por la gran masa de muertos vivientes que haya, que lo destrozan todo y que logran romper cualquier barrera, sino porque ya tienen inteligencia y ya saben por dónde pasar, ya saben lo que hacer, ya están rompiendo esas barreras porque están planeando un ataque en el que no pueda librarse ninguna de sus víctimas. Ya incluso logran coger esta herramienta y hasta uno llega a utilizar un arma de fuego, que esto ya se vio en la del Día de los Muertos. Entonces ya es un enemigo más peligroso porque ya puede razonar y ya puede pensar. Luego también tenemos otra historia dentro de la misma película en el que tienen una especie de ese grupo de militares que está guardando esa ciudad, tiene como una especie de camión militar con misiles, y uno de los de la ciudad lo ha robado porque el dueño de la ciudad, este dueño, el Dennis Hopper, le ha prometido una gran cantidad de dinero. Los tienen pues, a ciertas personas como mercenarios que salen fuera de la ciudad, se arriesgan la vida para traer provisiones para ellos y les paga un dinero. Y cuando este chico tiene dinero para comprar uno de los pisos de ese rascacielos, que es el actor John Leguizamo, el otro no lo quiere con él. Es como que hay diferencia de clases. El tipo dice, no, estamos en la clase alta y tú eres de clase baja aunque tengas dinero. Sigue viviendo en el gueto que hay abajo. El tipo se cabrea y dice, sí, ahora te vas a enterar, porque encima intenta matarlo, el Dennis Hopper. Roba el camión y dice, como no me pagues el dinero que quiero en tanto tiempo, bombardeo la ciudad y te vas a cagar. Entonces manda a otro que lo recupere. Tenemos esta otra historia, ¿no? La historia en que del ataque masivo poco a poco que van entrando los muertos vivientes a la ciudad, y luego también de ese grupo que va a recuperar ese camión de manos de la persona que lo ha robado. Y que en el grupo también se encuentra Asia Argento, que es la hija de Dario Argento, que también aparece en esta película. Ella ha aparecido en varias películas de su padre, en Trauma, El síndrome de Stendhal, El fantasma de la ópera, o esta de La tercera madre, La madre del mal, en fin. Y bueno, la película estuvo muy bien, volvió de nuevo el Romero de siempre, volvió a impregnar el estilo que tiene él a la hora de realizar sus películas. Pero bueno, la película creo que no llegó a tener un gran éxito, pero la película está cojonuda, a mí me gustó mucho. Es más floja que las anteriores, ya no llega al nivel de esa trilogía que, como digo, es una trilogía que se cerró de una manera perfecta, pero está muy bien. Digamos que una nueva entrega y otra nueva, seguir de nuevo con esa historia, pues el mejor en retomar era George Romero, y lo realiza de una manera, pues la verdad es que muy bien. Y bueno, luego siguió con otras películas. Digamos que se separaría como en dos trilogías. La primera trilogía, con La noche de los muertos vivientes, Zombie, El día de los muertos, y la segunda, que sería La tierra de los muertos vivientes, El diario de los muertos y La resistencia de los muertos. Las dos últimas son las peores. Luego ya nos llegó El diario de los muertos, que la rodó con esto del falso documental, el found footage y todo eso. Para mí fue la peor de todas las que hizo. Se puede ver, porque aún, como digo, recupera el espíritu de los muertos vivientes que van caminando despacio y todo eso, que como digo, a mí siempre me resulta más atemorizante de que corran,
porque dicen, no, es que claro, si corren son más rápidos y joder, te joden antes, pero correr pueden correr cualquier persona. O sea, entonces un grupo de personas corriendo hacia ti pues también te acojona. Pero que vayan lentos los hace que no sean humanos, que tú lo veas como algo inhumano y que te dé una falsa sensación de seguridad. Hala, yo puedo correr para aquí y para allá, pero vosotros no. Y cuando me di cuenta, poco a poco ellos van aglomerándose y me tienen rodeado. Y al final, joder, me han jodido entero y yo pensaba que estaba seguro. Como cuando te persigue Michael Myers. El tipo va lento y tú, pues yo puedo correr y cuando mires estoy en la otra punta de mi calle. Pero sí, va lento, pero al final te lo tienes pegado a la espalda y te destroza. Y aquí pues pasa un poco lo mismo. Bueno, el Diario de los Muertos se podría incluso excluir de la saga, porque es una película que no podríamos tomarlo como una especie de precuela, volver un poco al origen de la Noche de los Muertos Vivientes, porque volvemos otra vez a otra invasión desde cero, ¿no? Que vuelven a invadir las ciudades y tal y cual. Pero claro, no es una precuela, porque aquí vemos que están en una época actual, no están en aquella época que se notaba que eran los 60 y los 70. Por lo tanto, podría tomarse como una película independiente de muertos vivientes. Pero bueno, pues lo mismo, un grupo de personas de chicos, están rodando una película y les coge una invasión zombie en mitad de eso, pues empiezan a rodarlo todo, intentan pues sobrevivir, refugiarse en algún sitio. Tiene un ataque final, pero no es un gran mega ataque, es como la más floja de todas. Pero bueno, aún, como curiosidad, pues también se podría ver. Y luego ya la remató, por último, que fue la última película que dirigió Romero, por cierto, que falleció ahora, no sé si ya 2 o 3 años, ya no recuerdo, no recuerdo bien, hace unos pocos años. Pues la última película que hizo fue la Resistencia de los Muertos, que esta sí que de nuevo, porque en el Diario de los Muertos vuelven a ser los zombies descerebrados y tal, en esta de la Resistencia de los Muertos volvemos a tener los muertos vivientes que tienen que pueden llegar a razonar. Entonces vemos una isla en la que hay dos grupos de personas que están divididas. Un grupo de personas quiere deshacerse de los muertos vivientes porque son el enemigo y otro grupo de personas piensan que son sus familiares que han resucitado por algún acto divino, que Dios quiere que sobrevivan, como se vio en la escena primera de la película de zombie, y que de alguna manera se les puede enseñar, se les puede domesticar y hacer que puedan alimentarse de animales, de ganado, de vacas, poder tener un ganado y, y criar animales para el consumo de estos muertos vivientes y que no les ataquen. Entonces es como que hay dos grupos, dos clanes que están enfrentados en esa isla. Entonces vuelve de nuevo a jugar con eso. Pero la película también no tiene muy buenos ataques, los personajes no están mal, pero no llegan a estar tan dibujados como en otras. La vi una película muy flojilla. Lo que es para rematar esa gran saga es una película muy flojilla. Pero bueno, aún se puede ver. Como digo, el gran maestro Romero pues no podía, y más en su propio género, no podía defraudar, pero sí que es más flojilla. En fin, y cerrando todo esto, la saga entera está muy bien. Si yo tengo que recomendaría la trilogía, las tres primeras. Esas sí o sí. Si alguna más tendría que entrar en el saco, pues yo pondría La Tierra de los Muertos Vivientes, ¿no? Entonces serían 4 películas. Pero como curiosidad y en realidad porque están bien todas, pues bueno, pues se pueden ver esas 6 películas. Siempre y cuando pues entendamos de que las 3 primeras son mucho mejores y se verá el nivel que tiene sobre las anteriores, sobre las que vinieron posterior, perdón. La única que podía, digamos, un poco estar dentro de ese más cercana a ese nivel sería la de La Tierra de los Muertos Vivientes. Pero con el Diario de los Muertos y la Resistencia de los Muertos ya el nivel ya bajó bastante. Pero aún así, como digo, están bien y se pueden ver. Y bueno, pues también datos curiosos, en fin, hubo remakes. La Noche de los Muertos Vivientes tuvo un remake en el 90 que dirigió Tom Savini, un remake muy bueno. En realidad fue como una especie de calco de La Noche de los Muertos Vivientes, pero con algunos elementos propios, algunos elementos particulares. Yo me quedo con La Noche de los Muertos Vivientes, la original, pero el remake que hizo Tom Savini estuvo bastante bien. El remake de Zombie, la del Amanecer de los Muertos de Zack Snyder, fue un remake muy bueno. También me quedo siempre con las originales, pero los remakes estos estuvieron muy bien. La que no ha tenido suerte con los remakes ha sido El Día de los Muertos. Se hizo un remake que lo dirigió Steve Miner en el año 2007, malísimo, y que no tenía absolutamente nada que ver con la original de Romero. Un remake que hasta tuvo una secuela que era peor aún. Y luego tuvo un remake el año pasado que es más fiel al original. Este remake ya sí que es fiel al tema del búnker y todo eso, pero que era también otra mierda. No sé qué es peor, si el remake este que hicieron el año pasado o el que hizo Steve Miner en el 2007. O sea, ha tenido mala suerte con los remakes muy malos El Día de los Muertos. En fin,
que la trilogía de George Romero, recomendadísima. Todo fan del cine de terror, todo fan del subgénero de muertos vivientes tiene que ver estas películas sí o sí. Y bueno, este es el vídeo más largo que he hecho, casi una hora ya. Ya he terminado. La semana que viene, si puedo, os traeré otro vídeo. Espero que seáis todos muy felices y hasta siempre.